Lo que nosotros podemos ver a simple vista es una cerda que está en celo o no. Si no está en celo, bueno, pues sabemos lo que tenemos que hacer, pero si está en celo, ¿qué hacemos? ¿Cuándo la inseminamos? ¿Cómo la inseminamos? Lo que nosotros hacemos con el ecógrafo es decir en qué momento del celo está esa cerda, porque no debemos confundir celo o estro con ovulación, un programa de inseminación artificial único a tiempo fijo, ¿no? Mediado por hormonas, por un agonista de la GnRH, y esa es la idea. Al final lo que estamos haciendo es sincronizar las ovulaciones. Si sincronizamos las ovulaciones vamos a conseguir agrupar los partos. Tenemos algunas pruebas hechas en las que en 72 horas se agrupan el 80% de los partos. Hola, bienvenidos a Porcicast. Hoy tenemos un nuevo capítulo. Soy Sara Crespo, anfitriona. Si habéis tenido la suerte de haber escuchado algún otro capítulo conmigo. Hoy vamos a hablar también de temas de reproducción. Hoy vamos a hablar de ecografía y tenemos la suerte de contar con una persona que se está formando específicamente en esto, en temas de ecografía en granja. Él es Javier Gómez, tiene una historia y una transición profesional que nos va a contar mucho mejor que yo. Por lo tanto, Javi, te doy la palabra. ¿Nos cuentas un poquito de ti? Muchas gracias, Sara. Es un placer poder estar aquí hoy y poder charlar sobre el tema que me propusiste, como es la ecografía. Pues un poco por presentarme. Soy Javier Gómez y soy veterinario titulado por la Facultad de Veterinaria de Cáceres. Después de haber dado algunos bandazos en otros sectores, acabé en el sector porcino y actualmente trabajo en Betoquinol, donde compatibilizo labores técnicas, como la que vamos a hablar hoy, con labores de marketing. Bueno, la verdad es que el tema de poder compatibilizar esas dos cosas os da una visión muy amplia. Y sobre todo lo de que hayas elegido el sector porcino, porque ahora mismo es uno de los sectores en auge, que lo tenemos claro, y en tema de repro, como a mí me mola, vamos a decir que son unos de los que llevamos más punteros. Pues bueno, como he dicho, hoy vamos a hablar un poquito de ecografía. ¿Qué me puedes contar sobre el control en las granjas, sobre la ecografía? Porque básicamente lo que conocemos es que la ecografía es para diagnóstico de gestación, ¿no? Claro, ese es el punto en el que todos quizás nos quedamos estancados, ¿no? Partiendo desde que la reproducción para los veterinarios de campo, los veterinarios de explotación, es como el gran olvidado, ¿no? Nos centramos siempre mucho en patología, nos centramos en manejo, nos centramos en bioseguridad, que no quiere decir que esté mal, pero sí es cierto que no le dedicamos tanto tiempo a la repro como quizás se merece, porque al final la reproducción es el motor de la granja y si no funciona bien, todo lo demás se para. Y volviendo, centrándonos otra vez en el tema de la ecografía, pues para mí es fundamental por una razón muy simple, y es que buscamos la eficiencia con ese trabajo ecográfico en la reproducción. Actualmente estamos trabajando con genéticas hiperprolíficas que son cerdas, podríamos considerarlas atletas de élite de la producción. Y en estos sistemas hiperintensivizados no podemos permitirnos días no productivos o podemos permitirnos el mínimo de días no productivos posible. Pues el ecógrafo consiste en una herramienta para luchar contra esos días improductivos o esos días perdidos. Volviendo al tema de la ecografía, por hablar un poco de cómo ha evolucionado, yo esto no lo conocí, creo que tú tampoco. Las primeras ecografías que se hacían en granja eran algo dual, sí o no, consistía en un modelo A de ecógrafo que enviaban señales, ¿no? Pues como todos los ecógrafos, y devolvía un sonido. Entonces ese sonido te decía si la cerda estaba gestante o no. Hasta el día de hoy, que podemos hacer ecografías de precisión donde podemos hasta ver los folículos y contar cuántos folículos aparecen en la imagen. No lo he conocido. La verdad es que tienes razón de que, de que eso me pilla muy lejos. Totalmente desconocía que se pudiera hacer así. En mi cabeza es como una especie de código Morse, ¿no? O sea, de decir gestante sí, no, pitido. Y realmente, a ver, imagino que eso tendría un margen de error elevado, ¿o no? O realmente, bueno, si lo estaban utilizando en producción es que funcionaba. Pero también te digo que los buenos ganaderos ya directamente se agachan así y te dicen, esta cerda está gestante.
Y tú dices, ¿y cómo lo sabes? No sé cómo lo sabe, pero lo sabe. Hombre, a los 20, si la cerda tiene ya una gestación avanzada, lo pueden saber, pero a los veintitantos días, 21, 28 días que solemos pasar el ecógrafo para hacer el diagnóstico de gestación, yo lo veo complicado. Y sí es verdad que con ese ecógrafo primigenio había muchos errores, había muchos falsos positivos, porque a veces se equivocaba con la vejiga, equivocaban esas vesículas embrionarias con la vejiga. Entonces le llamaban las vejigas gestantes o algo así le llamaban. Ya, yo no lo he conocido, pero por lo que me he informado era algo así. Y has hablado de los días improductivos, ¿no? Entonces, cuenta un poco qué son los días improductivos y qué problemas pueden dar en las granjas tener un número elevado de días improductivos. Mira, es un dato que está bastante estandarizado y se asume que un día no productivo, un día que la cerda no está o lactando o gestando o haciendo algo útil, cuesta una media de 3 euros, 3 euros por día. Pueden ser en algunos sistemas 2 y pico, 3 y algo, pero bueno, de media unos 3 euros creo que está bastante estandarizado en todo el sector. Queremos llevar las cerdas a la máxima productividad y a la máxima eficacia, a la máxima eficiencia. Por eso las cerdas siempre tienen que estar haciendo algo, ¿no? O están gestando fetos o están lactando esos fetos que han parido. Los días que no hacen ninguna de esas cosas son días no productivos y nos están costando. La cerda come todos los días, la cerda se lleva sus vacunas, la cerda requiere de un tiempo, de una mano de obra que también cuesta un dinero y todo esto se lo estamos aportando sin obtener un retorno a cambio. Por eso tenemos que minimizar esos días no productivos tanto como sea posible. Claro, sí, realmente es donde podemos marcar la diferencia en las granjas, porque al final ya no solo económicamente, sino que todo esto implicará, bueno, lo tenemos claro, a los ciclos de las cerdas al año, a los días de destete, es decir, todo esto implica todo. Y bueno, además de lo que es el propio diagnóstico de gestación, nos has dicho que los ecógrafos van más allá, ¿no? ¿Qué es ir más allá del diagnóstico de gestación para ti? ¿Para qué más podríamos utilizar el ecógrafo en nuestras granjas? Al final, el diagnóstico de gestación es muy importante, es una pieza clave dentro del sistema productivo, pero podemos utilizar el ecógrafo para otras cosas, como tú dices. Al final, lo ideal sería hacer un control integral o tener un sistema reproductivo integral que controle todos estos parámetros, ¿no? Desde un diagnóstico previo a la inseminación para saber si las cerdas están en esa fase de estro, que es la ideal para la inseminación, confirmar que la ovulación sigue su curso natural y al final tomar decisiones en tiempo real sobre el manejo de cada cerda, sobre un manejo individualizado. Esto no siempre es posible, pero sí que en algunos casos nos puede ayudar. Al final, lo que hacemos es tomar una muestra de la población, una muestra de las cerdas que hay en la granja, porque al final el comportamiento que tienen es más o menos similar y desde ahí podemos orientar el protocolo de inseminación para mejorar esa eficiencia reproductiva de la que estamos hablando, ¿no? Al fin, no todas las cerdas van a seguir el mismo patrón, pero sí que la inmensa mayoría van a hacerlo y de esa forma podemos ajustar nuestro protocolo de inseminación adaptándolo al operario de recela, porque no siempre la recela es igual, ¿no? La recela es algo muy subjetivo y la misma cerda que yo puedo diagnosticarla como en celo, otra persona puede que no, yo puedo estimular más a la cerda, otra persona puede hacer una recela más visual y menos insistente, tocando menos a la cerda. Entonces ahí entran muchos factores que son muy subjetivos, pero al final el ecógrafo no miente, el ecógrafo te va a decir cómo está esa cerda realmente. Es decir, que básicamente es orientarnos un poquito en el periodo ese que tenemos el desconocimiento de entre el intervalo de destete-cubrición, es decir, esos días desde que la cerda se desteta hasta que nosotros la inseminamos, que básicamente del ovario no conocemos demasiado porque en práctica normal, sinceramente, y te lo digo como veterinaria de campo, muy poca gente mira ahí el aparato reproductor o mira cómo pueden estar los folículos. Es decir, que vosotros con estos estudios estáis yendo más allá y estáis viendo, imagino también, tamaño de folículo para ver los puntos de ovulación y todas estas cosas reproductivas, o no, o me voy por otro lado. No, eso es, has dado justo en el clavo. Lo que nosotros podemos ver a simple vista es una cerda que está en celo o no. Si no está en celo, bueno, pues sabemos lo que tenemos que hacer, pero si está en celo, ¿qué hacemos? ¿Cuándo la inseminamos? ¿Cómo la inseminamos?
Lo que nosotros hacemos con el ecógrafo es decir en qué momento del celo está esa cerda, porque no debemos confundir celo o estro con ovulación. Al final el celo es la manifestación física de que la cerda va a ovular, pero ¿cuándo va a ovular? No lo sabemos. Como no lo sabemos, vamos haciendo inseminaciones cada 24 o 12 horas para que alguna de esas inseminaciones entre dentro de la ventana óptima de fertilidad. Esa ventana óptima de fertilidad son unas 24 horas antes de la ovulación y hasta 4 horas después. Esas 28 horas es el mejor momento para inseminar a la cerda. ¿Qué ocurre? Que yo puedo ver a la cerda en celo cuando llego por la mañana a la granja, pero no sé si su fase de estro se ha iniciado la tarde de antes, esa misma noche, o 5 minutos antes de que yo la recele. Con el ecógrafo, ¿qué hacemos? Vamos a ver cuál es el tamaño de los folículos. Al final eso está muy estandarizado, ¿no? A partir, o al menos en mi experiencia. Una cerda, cuando tiene folículos de 3,5, 4 milímetros, ya ha iniciado su actividad ovárica, ya está como mínimo en una fase de proestro o a punto de entrar en el estro, y cuando esos folículos miden ya 7, 8 milímetros, es que está a punto de ovular si no ha ovulado. Además, vemos cómo va cambiando la forma esférica de los folículos a formas más poliédricas o piramidales, bueno, más alargadas. Va cambiando esa forma tan redondita que tienen y decimos, vale, pues está a punto de ovular. Ahora es el momento óptimo para inseminarla porque está muy cerca de la ovulación. ¿Para qué utilizamos nosotros este sistema de diagnóstico? Bueno, pues nuestro objetivo es adaptar la inseminación única a tiempo fijo con estos protocolos de recela, con estos protocolos de diagnóstico de estudio de dinámica folicular, para ver cuándo la cerda inicia su celo, cómo van creciendo esos folículos y cuándo es el momento en el que ovulan. Betoquinol, enriqueciendo la vida de las personas a través de nuestra dedicación a la salud y el bienestar animal. Sí, no, además es que si llevas todo ese control ecográfico, ves justo el momento de la ovulación, yo ya desde el punto de vista de producción me imagino que teniendo el momento óptimo de desarrollo de todo, la prolificidad tiene que mejorar y la calidad del lechón o la vitalidad, bueno, serían otros parámetros que se mirarían después, pero si nosotros trabajamos directamente en este punto en la reproducción, posteriormente la gestación y las lactaciones nos lo deberían devolver. Vamos, es decir, me parece una aplicación súper interesante. Y una pregunta, Javi, ¿estas ecografías las hacéis a nivel transrectal o se puede hacer a nivel transabdominal? Sé que se hacen transrectal, pero yo la forma en la que los hago es transabdominal. O sea, la cerda no sufre, la cerda no siente dolor, es simplemente esa presión, esa ligera presión en el abdomen, pero no le duele. Hay cerdas que ni se mueven ni se enteran. Hay algunas cerdas que te miran como diciendo, ¿qué haces ahí? ¿Por qué me aprietas la barriga? En las ibéricas sí es cierto que al ser una genética mucho más nerviosa, pues cuesta un poquito más, eso de que te acerques no le gusta, se estresan un poquito más, pero bueno, eso va en su idiosincrasia. Al final no hay un daño, no hay un dolor como cuando hay un pinchazo, ¿no?, de una vacunación, que es lo que la cerda muchas veces se piensa que le vamos a hacer cuando nos acercamos. En este caso no es así. No, es súper interesante porque la verdad es que es un método que para aplicación en granja, una vez que tengas la formación, porque imagino que la formación es complicado, se puede aplicar y nos puede dar muchísimas ideas de cómo están nuestros animales en cada momento. Y Javi, preguntándote sobre el tema de interpretar las imágenes, porque claro, es decir, yo ahora mismo me imagino los folículos, me imagino un poco cómo puede ser, pero a la hora de verlo, como no estoy acostumbrada, a la hora de interpretar las imágenes es muy fácil cometer errores. Es facilísimo cometer errores y como todo en la vida, pues conlleva un entrenamiento. Yo he hecho cientos de ecografías para entender algo. Yo ahora mismo no es que lo haga todo bien ni todo perfecto, pero he hecho muchas ecografías para entender qué es lo que estoy viendo, porque al final ves ahí una serie de estructuras, ves ahí unas cosas que recuerda muchas veces cuando yo voy a granja y hablo con los operarios o incluso con los veterinarios, me dicen, eso parece el Canal Plus. El Canal Plus este antiguo que salían con rayitas de ahora interpreta lo que hay ahí. Al final pues tienes una serie de referencias, lo que te vas basando, ¿no? Al final buscas la vejiga, sabes que cerca de la vejiga está el ovario, a partir de ahí buscas los folículos
ves muchas asas intestinales que también puedes confundir con otro tipo de estructuras. Como todo en la vida, práctica, práctica y lo que tú has dicho antes, formación. Una buena formación va a evitar muchos errores, pero para alcanzar ese punto pues tienes que dedicarle tiempo y dedicarle horas. Al final, el ecógrafo, más que una máquina para hacer dinero, una máquina para ganar dinero, es más bien una herramienta para no perderlo. Hombre, que si lo planteas así, la verdad es que para las empresas, porque muchas veces las inversiones en este tipo de material, cuando pedimos cosas novedosas, a mí me encanta de decir, bueno, quiero que me compréis o quiero comprar esto porque, bueno, también buscan algo de retorno. Y yo solo pensando en esos 3 euros de un día no productivo de la cerda, simplemente con poder explicar este ROI, creo que es algo interesante para poder implantarlo. En cuanto a todo el tema de la ecografía que hemos dicho en el intervalo de cubrición y tal, imagino que al afinar tanto en este punto, el tema del reemplazo de las cerdas y el tema de poder controlar los ciclos a las que se eliminan y todo esto, o sea, la efectividad de la granja, ¿también habéis notado mejora con el tema del ecógrafo en este punto, Javi? Sí, es una pregunta muy interesante porque ya no solamente se reducen los días no productivos con un buen diagnóstico gráfico, sino que, como tú has dicho, se optimiza el uso de las cerdas, de las hembras, incluso del semen, ¿no? Al poder evaluar el estado de sus ovarios, pues podemos decidir si esa cerda seguimos inseminándola, es mejor esperar o hay que eliminarla. De esa forma, bueno, vamos a mejorar la tasa de parto e incluso reducir o ajustar el gasto en dosis de semen. Vamos a poder también recuperar cerdas con celo silente o con pseudanuestro, esas cerdas que no muestran celo, pero sin embargo su ovario está funcionando, está ciclando. Son cerdas que a los 24, 25, 26 días salen a celo. Y pensamos, ostras, lo que ha tardado en salir a celo, no, estaba en celo a los 4 o 5 días, postdestete, pero no hemos sido capaces de verlas. Tenía un pseudanuestro, un celo silente, pero no lo hemos detectado. Y al final, pues todo esto impacta en la rentabilidad de la granja de una manera enorme. El caso más extraordinario que yo he visto en cuanto a ROI, en cuanto a retorno, era de 6,8 a 1 por euro invertido en lo que respecta a la inseminación única a tiempo fijo. Entonces, son ya casi un 7 a 1, yo creo que son volúmenes de retorno que es para pensárselo. Sí, no, la verdad es que sí. Y ahora que has hablado de lo del tema de los anoestros, te voy a poner una pregunta un poco más así, más picaresca, más difícil. El tema de los anoestros o celos silentes en las primerizas, en las futuras reproductoras, ya no solo en las cerdas destetadas, ¿también habéis probado con ecografía poder saber si estas futuras reproductoras que tenemos con anoestros, sobre todo voy a hablar un poco de mi zona por estrés por calor o porque en la granja haya habido algún problema de adaptación con las primerizas, con el ecógrafo también nos podría ayudar a detectar este tipo de anoestros? Las nulíparas o las primerizas, las nulíparas son las cerdas más especiales, ¿no? Más especiales me refiero a más difíciles de manejar en la granja, porque es un animal que para ella todo es nuevo. Una vez que ha hecho el primer parto, pues ya ha recorrido todo el ciclo, ¿no? Y la nulípara pasa de estar muchas veces suelta y comer ad libitum, la metemos en una jaula, le restringimos la alimentación y le empezamos a pasar un berraco enorme delante. Entonces, son muchos factores que la estresan. Respondiendo un poco a tu pregunta, lo primero que tenemos que saber con una cerda nulípara es si es puber o impúber, antes de ponernos a hacer otro tipo de probaturas, ¿no? Esto es fácil, relativamente fácil saberlo, el entrenamiento es bastante sencillo y con un ecógrafo convencional como el que se tienen en las granjas para hacer el diagnóstico de gestación es suficiente, no hace falta tener un ecógrafo de precisión como el que tengo yo para ver los folículos ováricos para establecer la dinámica folicular. Con el ecógrafo con el que vemos las vesículas embrionarias es suficiente. Simplemente hay que fijarse en el tamaño, o lo más fácil es fijarse en el tamaño y la posición del útero de esa cerdita. Vamos a ver la vejiga, si el útero está por encima y tiene un tamaño más grande, es que la cerda es puber, si el útero tiene un tamaño pequeñito y está por debajo de la vejiga, es que esa cerda es impúber. A partir de ahí ya tomamos las decisiones que haga falta. Una vez que la cerda nulípara
hemos diagnosticado que es puber, o la hemos visto en celo, o lo hemos hecho con el ecógrafo, si no la hemos visto en celo, sí que podemos empezar a hacer ecografía de precisión y saber en qué momento está la cerda. Normalmente esto está bastante controlado, ¿no? Porque siempre se ha dicho que la reposición es el motor de la granja. Entonces tienes que darle una buena adaptación a esa cerda porque es el futuro de la granja. Pero hay casos individuales en los que es necesario dedicarle un poquito más de tiempo a esa cerda para simplemente recuperarla, ¿no? Una cerda que ha estado un montón de meses en la granja, que se ha llevado todas las vacunas, que ha estado comiendo, si le hemos puesto un tratamiento con Altreno G o no, se ha llevado mucho dinero esa cerda. ¿La vamos a eliminar de primera, la vamos a mandar al matadero sin que haya hecho ni un solo parto? Es tirar mucho dinero a la basura sin siquiera asegurarte que esa cerda no va a ser productiva. Entonces, yo creo que es uno de los puntos en los que más se puede mejorar. ¿Te cansaste de quedar afuera de las discusiones sobre nutrición en cerdos? ¿Tenés un asesor nutricional, pero te cuesta entender los resultados de sus decisiones? ¿Entendés que la inversión en alimentación representa entre el 60 y el 75% del costo de producción, pero no estás seguro de estar definiendo bien el programa nutricional para cada escenario? Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, te invito a formar parte del programa de formación técnica en manejo y nutrición porcina. Un programa desarrollado para profesionales que buscan dar un salto en su carrera, accediendo a los estudios más relevantes, conectando con otros profesionales y participando en sesiones en vivo con referentes del sector. No te quedes afuera. Regístrate ahora en campusporcino.com y asegúrate tu lugar. Estoy totalmente de acuerdo porque yo por lo menos por experiencia lo que nos encontramos es que en las granjas, aunque como bien has dicho las nulíparas son el futuro o el motor de la granja, como al final son animales que tenemos en cebo, que los tenemos a gran densidad, es decir, que se cuidan, la gente muchas veces las deja un poco olvidadas, es decir, llevan sus tratamientos de vacunación, lo que son las vacunaciones, alimentación, todo eso lo llevan perfecto. Pero el tema del control de celos y los anoestros muchas veces es uno de los principales fallos que yo puedo decirte reproductivos que tengo en la mayoría de las granjas. Porque son cerdas que no se miran tanto como nos gustaría. Entonces, todo este tipo de técnicas, con la ecografía, como dices, para ver todo el tema del tamaño del útero, que me parece súper interesante, los tratamientos que se puedan poner hormonales o incluso creo que hay trabajos de mediciones de progesterona para ver si estas cerditas también han salido. Es decir, creo que conocer todo eso, englobarlo en una sola cosa nos podrá ayudar a que todo este tipo de anoestros se nos reduzcan bastante. Sí, y perdona que te interrumpa, es una pena. A mí cada vez que una cerda nulípara, una cerda que no ha hecho ningún parto, se va a matadero, para mí es un fracaso. Es un mini fracaso dentro de la granja, porque le hemos dedicado muchos recursos para no obtener nada o prácticamente nada de ella. Y es que saber con certeza si esa cerda tiene que irse a matadero o no, requiere de muy poquito esfuerzo y muy poquito tiempo. Simplemente hay que formarse, la formación es muy sencilla, pero la toma de una decisión tan importante como eso es que no requiere de más que unos pocos minutos. Al final estamos en el mismo punto en que la formación, sea en la cosa que sea ahora mismo, es lo más importante. Y Javi, hemos hablado de nulíparas, hemos hablado de días no productivos. Me gustaría que me contaras sobre tu experiencia de todo esto en mejora de tasa de partos o en homogeneidad de camada a la hora de controlar. Como ya pasamos al punto de ya hemos controlado el intervalo de esteto-cubrición, los anoestros. ¿Cómo podemos pasar un poquito más allá, irnos a las parideras, a las lactaciones y saber una mejora en la tasa de partos o en la homogeneidad de camada utilizando la ecografía en este caso? Pues te cuento, creo que lo hemos dicho antes, nosotros, o yo en este caso, empecé a hacer ecografía para el estudio de la dinámica folicular de la cerda, con la idea de implementar un programa de inseminación artificial único a tiempo fijo, ¿no? Mediado por hormonas, por una agonista de la GnRH, y esa es la idea. Al final lo que estamos haciendo es sincronizar las ovulaciones. Si sincronizamos las ovulaciones vamos a conseguir agrupar los partos. Tenemos algunas pruebas hechas en las que en 72 horas se agrupan el 80% de los partos.
Esto es muy bueno a nivel de, primero, manejo, para hacer adopciones, para mover lechones, para evitar partos en fines de semana, por homogeneidad de la camada, incluso se gana en algunos casos días de lactación o tiempo de lactación. Por lo tanto, vamos a obtener un lechón al destete de más peso, un lechón más fuerte. Con respecto a la tasa de parto, esto es un tema ya más difícil de explicar y depende mucho de la granja. Las granjas que tienen un manejo excelente no va a mejorar tanto la tasa de partos como en granjas que quizá tienen un manejo más deficitario. ¿A qué se debe esto? Se debe a que estamos, por hacer un resumen, estamos recuperando lo que nosotros llamamos bonus saus o cerdas extras. Son cerdas con celo silente, cerdas pseudoanoéstricas, que de otra manera hubieran tenido una repetición cíclica, pero gracias al diagnóstico ecográfico o al tratamiento para sincronizar la ovulación, les estamos diciendo a esas cerdas: vas a ovular en unas 40 y tantas horas, yo te voy a inseminar al día siguiente después del tratamiento y vas a quedar gestante. Entonces, no es que mejore la tasa de partos en sí, porque también estamos inseminando más cerdas. Entonces, sabemos que la fertilidad es el número de cerdas que quedan gestantes dividido entre el número de cerdas que hemos inseminado, o la tasa de parto, ¿no? Número de cerdas que llegan a parto dividido entre el número de cerdas que hemos inseminado. ¿Qué ocurre? Que aquí se nos están perdiendo por el camino esas cerdas que no inseminamos porque no muestran celo. Lo medimos de otra forma, ¿no? Con los días no productivos, con el intervalo de celo medio, pero no estamos midiendo de forma directa ese dato de cada X cerdas que desteto y tengo disponibles y aptas para inseminar, cuántas me están quedando gestantes y cuántas me llegan a parto. Esto es algo que en vacuno de leche sí que se hace, pero en porcino lo medimos de una forma indirecta. Pues ahí es donde está realmente el beneficio económico, o el beneficio económico más fácil de entender, porque ya hemos hablado de homogeneidad de lechones, de peso de cama, de tal, pero el beneficio económico, el retorno económico más directo y más fácil de ver es ese, que con el mismo lote de cerdas de destete consigo que más cerdas me queden gestantes o más cerdas me lleguen a parto. Sí, vamos, es decir, reducir la tasa de eliminación de las cerdas y aumentar el número de lechones destetados por cerda baja. Es decir, al final es un parámetro que nosotros en las granjas trabajamos, lechones destetados por cerda baja, donde podemos conocer si realmente una granja es eficiente o no, porque no me sirve de nada que una granja destete 31 lechón si estoy eliminando a tercer ciclo casi el 70% de las cerdas. Porque al final, bueno, en una granja de multiplicación obviamente sí, pero una granja de producción así no es una granja efectiva. Me parece súper interesante, Javi, esta nueva aplicación y además, bueno, ya sabes que a mí todo lo que es tema de repro me encanta, es decir, por eso este podcast contigo me parece genial, porque creo que con la ecografía se puede avanzar y que va a haber mucha gente que nos escuche que esté interesado y seguro que se pone en contacto contigo para que les expliques un poco cómo funciona el tema. Y finalmente te voy a hacer la última pregunta que tiene algo que ver con la formación, es decir, si yo ahora mismo, la importancia de la formación de la persona que hace las ecografías, sabemos que es alta, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo crees que podría tardar una persona en formarse para más o menos coger la experiencia que tú tienes? Es decir, pregunta indirecta, ¿cuánto tiempo llevas formándote para haber llegado a esta conclusión? Pues yo es que soy muy torpe, yo tardé bastante, pero creo que hay gente bastante más lista que yo que seguro que tarda menos. Yo empecé hace... ¿En qué año fue? Me formé con Toño Vela, a quien le mando un saludo desde aquí, Antonio Vela de Thinking Pig. Él fue el que me enseñó los primeros pasos, estuve un par de veces con él y luego ya pues me lancé al ruedo yo solo y empecé a hacer ecografía sin un objetivo concreto más allá que el de aprender a identificar lo que estaba viendo en la pantalla. Después de hacer muchas y dedicarle muchas horas, pues conseguí entender qué es lo que estaban apareciendo esas imágenes. Pero bueno, yo llevo ya haciendo esto 3 años, 2 años y pico, casi 3 años. No todos los días se lo dedicaba a ello,
porque al final hace falta una granja que te dejen entrar con todos estos problemas de bioseguridad. Al final cansa, la postura en la que tienes que hacer las ecografías es una postura incómoda, la cerda se mueve, se te sienta encima, te defeca, que no es, es desagradable, ¿no? Más que incómodo, pero conlleva una serie de esfuerzos que hay que estar dispuesto a hacerlo. Entonces, ya te digo, yo llevo algo menos de 3 años, pero seguro que hay gente que en mucho menos tiempo que yo lo pilla rápidamente y empieza a hacer maravillas con el ecógrafo. Bueno, estoy segura que como vosotros sois como ciencia básica, es decir, los que habéis sido pioneros, y estoy segura que con vuestras formaciones o con tu formación, Javi, la gente lo cogerá rápido. Pues bueno, Javi, hasta aquí más o menos tenemos nuestra conversación. Siempre me gusta terminar por CICAS con alguna mención de algún profesional que a ti te gustaría escuchar para que se uniera o le pudiéramos ilusionar que hiciera un podcast con nosotros. Así a bote pronto, ¿se te ocurre a alguien a quien te gustaría escuchar sobre un determinado tema? A quien podamos ilusionar y no engañar. Pues mira, no sé si ha estado ya porque es un referente, todos lo conocemos y acabo de hablar de él, que es Antonio Vela. Creo que es una persona que sabe muchísimo sobre reproducción, creo que es una persona que siempre aporta, una persona que sabe un montón y a pesar de que no es tan mayor tiene una experiencia enorme. Entonces yo creo que Toño sería la persona que propongo. No sé si ha estado ya en Porcicast. No, no ha estado y la verdad es que lo tenía ahí en el tintero para avisarle a ver si se animaba, pero vamos, con esto ya estoy segura de que le vamos a lanzar. Vamos a hacer que no se escuche primero y le vamos a lanzar la propuesta para que se una con nosotros. Pues Javi, muchísimas gracias por este rato, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado y sobre todo algo con lo que has empezado el podcast que me ha encantado es que la gente deja olvidada la reproducción y sin que las cerdas se queden gestantes no hay lechones y no existe patología. ¿No crees? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por este ratito, muchas gracias por la oportunidad, Sara, y gracias por tu amabilidad y tu afabilidad. Un abrazo, Javi. Hasta luego. Hasta la próxima, adiós.